Muchas gracias por escuchar los podcasts de Humanismo Soka, la revista de la Soka Gakkai de la Argentina. ¿Cómo funcionan las oraciones de los practicantes del budismo de Nichiren Daishonin? Este episodio va dedicado a cada una de las personas que se están interiorizando en la práctica budista. En su afán de formar a los jóvenes, el maestro Ikeda mantuvo un sinfín de encuentros y conversaciones con miembros del departamento juvenil de la Soka Gakkai, en los cuales dialogaron sobre todo tipo de cuestiones. En esta oportunidad queremos compartir fragmentos de uno de esos encuentros en el que plantearon cómo se concretan las oraciones de los practicantes budistas. En primer lugar, ¿podemos orar por cualquier cosa que querramos? Pueden orar por cualquier cosa que entiendan que pueda ser útil a la felicidad de los demás. Por ejemplo, pueden orar por mejorar, por ser determinada clase de persona. Básicamente, es posible orar por todo lo que uno ansíe. Pero no les aconsejo que oren por cosas negativas. Hacer daimoku por algo que puede obstruir su propio avance hacia la felicidad o el de los demás terminará produciendo un efecto negativo en su vida, porque una oración así va contra el ritmo fundamental de la vida. La clave para que nuestras oraciones tengan respuesta es orar en sintonía con el ritmo universal. ¿Realmente es cierto que todas las oraciones se traducen en resultados cuando oramos al Gohonzon? Sí, claro que sí. El Gohonzon nos permite concretar todas nuestras oraciones. Cada una encuentra su respuesta. Nichiren Daishonin escribe: aunque uno pudiera apuntar a la tierra y errarle, aunque pudiera ceñir el cielo, aunque pudiera cesar el flujo y reflujo de las mareas y el sol se elevara por el oeste, jamás podría ocurrir que las oraciones del devoto del Sutra del Loto quedaran sin respuesta. Nuestras oraciones obtienen respuesta con más certeza aún con la que el sol asoma cada día por el este. Esto concuerda con las leyes del universo. Por lo tanto, lo esencial es que los practicantes del Sutra del Loto, es decir, de Nam-myoho Renge Kyo, estemos realmente poniendo en práctica las enseñanzas del Daishonin. El señor Toda solía decir: obviamente, cuando uno golpea una campana, obtiene un sonido muy distinto según sea que la sacuda con un escarbadientes, con palitos para comer. La campana es siempre la misma, pero si uno la golpea con fuerza, resuena potentemente. Si uno la golpea con vacilación, el sonido será débil. Lo mismo puede decirse del Gohonzon. El beneficio que recibimos depende íntegramente de la fuerza de nuestra fe y nuestra práctica. Cuanto más grande es nuestra convicción de que las oraciones hallarán respuesta, es decir, cuanto más fuerte sea nuestra fe, más poderosamente el Gohonzon, la ley mística, responderá a nuestras oraciones. Pero aunque uno dice que las oraciones encuentran respuesta, en el budismo de Nichiren Daishonin, la concreción de nuestras aspiraciones no se produce en forma mágica o gracias a algún poder oculto. No es que hay un Dios o ser iluminado en un reino distante que se apiada de nosotros y nos concede lo que queremos. Así como hay leyes físicas que gobiernan la electricidad y que el ingenio humano ha aprendido a utilizar en bien práctico, el budismo ha descubierto y revelado la ley de la vida y del universo. Así como la luz eléctrica se inventó a partir de las leyes de la electricidad, Nichiren Daishonin inscribió el Gohonzon para nosotros a partir de la suprema ley del budismo. El señor Toda solía describir así el Gohonzon: sé que mis palabras no van a hacerle plena justicia, pero el Gohonzon podría compararse con una máquina generadora de felicidad. El objeto de veneración es la manifestación suprema de la sabiduría humana y de la sabiduría de Buda. Por eso, las fuerzas del Buda y de la ley son solo tan fuertes como las fuerzas de nuestra fe y de nuestra práctica. Si estas dos fuerzas son iguales a 100, entonces extraerán las fuerzas del Buda y de la ley en la misma medida. Si equivalen a 10.000, provocarán una respuesta por valor de 10.000.
Lo que usted está diciendo es que así como podemos disfrutar la iluminación de la luz eléctrica sin entender bien cómo funcionan las leyes científicas de la electricidad, de la misma manera podemos recurrir a la tremenda fuerza de la ley mística cuando accionamos el interruptor del Daimoku y dar cumplimiento a nuestros anhelos sin tener que dominar el vasto cuerpo doctrinario del budismo, que suele describirse como el tesoro de las 80.000 enseñanzas. Desde luego, hace muchísimo bien estudiar las doctrinas del budismo. Cuanto más las estudiamos, más se fortalece nuestra comprensión y mayor es nuestro agradecimiento hacia la excelencia y la profundidad del budismo. Y esto, a su vez, renueva nuestra fe y nuestra convicción. El propósito fundamental del estudio budista es consolidar la fuerza de la fe y la práctica. Nuevamente les agradecemos mucho por acompañarnos en este nuevo episodio de los podcasts de Humanismo Soka. Te invitamos a seguir nuestras cuentas de Instagram @SokaArgentina y @HumanismoSoka para enterarte de todas las actividades que realizamos y compartir juntos palabras de aliento del maestro Ikeda inspiradas en la filosofía del budismo de Nichiren. Nos vemos en el próximo episodio de los podcasts de Humanismo Soka.